Se terminó el segundo día de Fórmula 1 en este circuito de Austria y la verdad que estoy con sensaciones de todo tipo. Lo voy a decir así rápidamente, sensaciones muy buenas por un lado, sensaciones un tanto random por otro, pero vamos a analizar como hacemos siempre desde entrada porque todavía no lo hicimos, lo que fue un poquito y rápidamente la práctica número 3. Una práctica que no voy a decir que fue intrascendente, no se giró tanto en lo que es un formato más de carrera, entonces se buscaba, por así decirlo, tiempo, ¿sí? En base a lo que iba a ser la clasificación de después. Lo teníamos a Pierre Gasly, Colapinto, que era uno de los primeros que giraban estos dos autos, ¿sí? Que eran los autos, los Alpine, ambos con neumáticos medios y con tiempos relativamente altos, por así decirlo, ya que, por ejemplo, Colapinto y Gasly estaban en el minuto más o menos, minuto 6, minuto 5, muy bajos, ¿sí? Un Colapinto que en esta práctica, como digo, no había mucho para mostrar, sí, sobre el final, vamos a decirlo, más allá que acá teníamos una pasadita de largo de Franco Colapinto, pero bueno, en el final es donde se puso bastante interesante, ya con tiempos muy buenos, como había sido el caso de Norris, después se ponía Piastri, los Ferraris que acá ya anticipaban que iban a estar bastante adelante. Mercedes que amagaba, pero no estaba funcionando igual que en Canadá. Hasta ahora todo lo que viene siendo la performance de Mercedes no viene siendo exactamente igual a lo que habíamos visto en Montreal. Y los Alpine que con neumáticos medios, si bien muchos ya estaban con los blandos, y Alpine fue uno de los últimos que puso los blandos, ¿sí? Los rojos, estaban bastante atrás. No solo Colapinto, sino también Gasly. Después ponen los neumáticos blandos, ¿sí? Que lo vamos a estar viendo acá a Colapinto. Y mejoran ambos, ¿sí? Porque mejora Gasly y mejora también Franco Colapinto, pero la realidad es que no logran mejorar mucho. Pero sí lo que a mí me gustó, de Colapinto al menos, es que se pudo acercar muchísimo a lo que había sido el tiempo de Pierre Gasly, ¿sí? Ya vamos a estar viendo un poco eso. Gasly acá, como ustedes verán, ¿sí? Mejoraba un poquito el tiempo, pero se ponía a un segundo casi redondito del tiempo de Norris. Acá metiendo ya un 1.5 bajos, pero con neumáticos blandos. Colapinto que debía su vuelta. La vuelta de Colapinto en esta práctica número 3 de vuelta rápida no fue del todo buena igual, o sea que tenía para mejorar un poquito más. ¿Y por qué voy a decir que no es del todo buena? Porque la pista, fíjense, acá lo que eran ya curva 6, dirigiéndose a lo que sería la curva 7, estaba bastante sucia y Colapinto después también pasa por afuera. Fíjense que acá exigiéndose en esta práctica número 3 con neumáticos blandos se exigía y pasaba directamente a lo que eran la leca, ¿sí? Entonces esto le hizo perder tiempo, el neumático queda un poco sucio de cara a las próximas curvas y final de circuito. Entonces no pudo hacer una vuelta igual decorosa. Más allá de todo eso que yo les estoy diciendo, Colapinto quedaba a menos de 2 décimas o 2 décimas redondeando, ¿sí? Que la verdad, con respecto a Gasly, es impresionante porque pegó un salto tremendo, Franco. Y ya se notó, insisto, desde esta práctica número 3, se notó la performance que tuvo, ¿sí? Que recortó en base a lo de Gasly. Pero bueno, ¿qué pasa ahora? Los dos autos de Alpine estaban muy atrás de cara a lo que iba a ser la clasificación y eso ahí es donde voy a ir que me tenía bastante preocupado porque yo creía que ninguno de estos dos autos tenía chance, ¿sí? De poder clasificarse a lo que sería una quali 2 inclusive. El caso de Gasly, que acá se lo cruza a Max Verstappen, ¿sí? Que dijo que fue muy peligroso, etc. Bueno, fíjense que se queda por dentro. Max se ve que no le avisan y, y literal fue bastante peligroso, ¿sí? En esta secuencia porque no le deja el interno, por así decirlo, a Gasly, que casi se lo lleva puesto a Max. Después teníamos este trompo del compañero de equipo Tsunoda. Vamos a tener una más de Max. Van a ver sobre el final de esta práctica número 3. Trompazo en lo que fue la curva 1 para Yuki Tsunoda. Y ahora volvemos a Max Verstappen que abriendo vuelta se pega un 360 espectacular. Fíjense que inclusive Max medio que se lo toma después a gracia. Pero abre vuelta, bloop, le queda
del tren trasero, ¿sí? Le queda de cola el auto y se manda un trompazo, un 360 que el auto queda derecho, como la mayoría de casos que vamos a estar viendo inclusive con Pierre Gasly, ya después en clasificación. Pero acá fue muy loco porque a mí me causó mucha gracia cuando vi esto, gente. Fíjense el trompazo que se manda que queda derecho. Y acá Max, por radio le dicen que hizo el trompo, qué sé yo. Sí, dice, un 360. Mirá cómo quedó el auto derechito, ¿sí? Y pasó como si nada, ¿sí? No solamente sobre el final de esta sesión teníamos a Max haciendo un trompo, sino que, bueno, inclusive Colapinto, esto ya fue en curva número 3, ¿sí? Acá hizo un trompo Franco Colapinto, pero bueno, no tuvo la misma suerte que Max Verstappen, al menos de quedar derecho y hacer un 360 completo. Cuestión es que en esta práctica número 3, primero y segundo, otra vez para los McLaren, con Norris y Piastri, van a ver que estos nombres después se repiten casi igual también en clasificación, ya se los voy spoileando de ahora, pero con un tiempo de 1.43, un tiempo muy bueno para Lando Norris, que ya esto es un tiempo o era un tiempo que yo especulaba en la simulación, ¿sí? 1.4 bajitos, 1.3 altos. Entonces ya fíjense que en práctica número 3 esto era un poco la realidad, ¿sí? En teoría lo que decían los tiempos que íbamos a ver para después. Segundo Piastri, tercero en definitiva para Max Verstappen, cuarto y quinto las Ferraris que no digo que habían mejorado, pero que se notaba que podían estar un poco mejor de lo que venían siendo las últimas carreras, ¿sí? En la otra página lo tenemos entonces a Pierre Gasly, 17º, que esto sí me preocupaba ya mucho porque el techo de Alpine es Pierre Gasly. En todo momento, lo vimos ayer, lo vimos en las últimas carreras, lo vimos desde el arranque de temporada cuando estaba Jack Doohan, y lo vamos a ver inclusive en clasificación. Es el techo máximo. Por ahí viene, si viniera Verstappen, bueno, te puedo decir que hay alguna milésima más para bajarle a ese auto, pero bueno, es el techo máximo posible de Alpine, está en Gasly. Ustedes lo saben, no hace falta que yo redunde mucho en el tema, pero acá estaba 17º y por eso me preocupaba a más de un segundo inclusive de la punta. 19º, Franco Colapinto, que como esperanza y como algo muy positivo era que estaba muy cerca de Gasly y teniendo en cuenta que su vuelta no había sido muy buena, entonces yo dije, bueno, si Colapinto mejora un poquito más, inclusive ya le podía empatar el tiempo a Pierre Gasly. Cuestión es que llegaba la clasificación, ¿sí? Una clasificación que de entrada Franco con los neumáticos blandos, como básicamente todos, pero que Franco mete una primera vuelta y la aborta porque no le toman el tiempo, se pasa un poquito de largo en su primer intento de vuelta rápida, ¿sí? Una de las primeras referencias que teníamos en esta quali número 1 era Albon con un tiempo ya de 1.60, un tiempo bastante alto. Recuerden lo que habíamos visto con Norris en lo que fue la práctica número 3. Y acá lo que yo les decía, Franco Colapinto intenta hacer una vuelta, intenta empujar, le sacan la vuelta, entra a pits porque no le cuentan el tiempo. Entra a pits y después le vuelven a poner un juego nuevo, ¿sí? Cuando vuelve a salir, ya quedaban 11 minutos de lo que era la quali número 1. Max ya con un tiempo bastante mejor de lo que venían siendo, ¿sí? Con un tiempo de 1.51. Después obviamente pasaría Norris, o sea que de taquito los McLaren te bajaban el tiempo, o sea, era impresionante. Metían un tiempo X, no importa, medio segundo, venía McLaren, medio segundo te bajaban el tiempo. 1.46, ya acercándose al menos a lo que había sido la práctica número 3, el tiempo de Norris. Y acá, como yo les decía, Colapinto que vuelve a salir, neumáticos blandos, nuevos. Y si mirábamos hasta falta de 8 minutos, estaban quedando afuera los dos hombres de Alpine, ya que Gasly estaba puesto 18, Colapinto estaba puesto 20, pero que Colapinto todavía no tenía ningún registro de vuelta rápida, ¿sí? Gasly sí, pero había sido una vuelta muy mala, que acá lo teníamos, a más de 3 décimas, casi 4, del corte clasificatorio, en ese caso de los 15, que era Alonso, pero bueno, después le ponen neumáticos nuevos también a Gasly, mejora, se ponía sexto, había que esperar lo que hacía Colapinto, que estaba por supuesto en vuelta, una vuelta bastante buena, voy a decirlo también, me gustó bastante ese intento que había hecho Franco Colapinto, pero fíjense que acá lo dejaban 12, ¿sí? 12 y obviamente que quedaba bastante todavía de clasificación.
Y había muchos pilotos que iban a mejorar, por supuesto, el tiempo. Colapinto, de igual manera, tenía tiempo si quería poner otra vez neumáticos nuevos y hacer un último intento para ver al menos si podía clasificar a quali número 2. La cuestión es que se espera un poco hasta el final, menos de 4 minutos, vuelven a salir todos, Colapinto se pone otra vez atrás de Pierre Gasly, que esto lo vi en varios momentos hasta ahora del fin de semana, que trabajan como equipo, pero casi siempre Colapinto sale detrás de Gasly, lo cual no voy a decir que es llamativo, pero da a entender en parte que es, no voy a decir tampoco el mejor auto de los dos, pero sí quién es el piloto 1 y el piloto 2 en base a esta secuencia de cómo salen en pits, eso es lo que quiero decir. Cuestión es que Colapinto le pone neumáticos blandos, ¿sí? Y nuevos otra vez, brillaban como locos esos neumáticos, para hacer un último intento, a falta de menos de un minuto, se ponía Alonso, octavo, Colapinto que restaba hacer su vuelta, ¿sí? Gasly que se ponía cuarto, Colapinto que se volvía a meter entre los 15 y solamente quedaban segundos, ¿sí? Pero acá había un problema, porque yo ya lo notaba que se me estaban empezando a subir los dos un poquito a la garganta, porque faltaba que pasaba, o que pasara en realidad Russell, que era un piloto que totalmente le podía bajar el tiempo, Tsunoda, que inclusive muy peligroso, yo creo que podría haberle bajado el tiempo, Sainz y Hülkenberg, ¿sí? Dos autos que están funcionando, Sainz no tanto porque Williams se cayó un poquito, pero a Sainz le está costando mucho, sin embargo es un Williams que van bastante rápido este año sobre todo, y Hülkenberg con Sauber que han pegado un estirón impresionante con un piloto muy experimentado, entonces acá estaba un poco la resultante de si Colapinto iba a pasar o no. Cuestiones que obviamente pasa Russell y entra, no voy a decir de taquito, pero entra, ¿sí? A lo que era quali 2. Colapinto ya quedaba 15 y restaba Tsunoda, Sainz, Hülkenberg. Yo dije, bueno, de 3, espero que no, pero alguno posiblemente va a pasar. Pasaba Sainz, no pasaba nada. Después pasó Tsunoda, no pasaba nada. Pasó Hülkenberg, no pasaba nada. Y Colapinto termina quedando al menos en clasificación 2. ¿Sí? Termina pasando a quali 2. Algo que era totalmente impensado. Totalmente impensado. Teniendo en cuenta cómo venía siendo el fin de semana y hasta inclusive lo que habíamos visto hoy. Porque si bien se acercó muchísimo a Pierre Gasly, si bien, a ver, me gustó dentro de todo lo que había hecho en práctica número 3, que la vuelta no había sido muy buena en lo que había sido curva 6-7 y aún así se había acercado muchísimo a Gasly. Bueno, pero estaban igual muy atrás los dos, ¿sí? Y cuando digo los dos no estoy hablando solo de Colapinto, sino también de Gasly. Entonces fue sorprendente inclusive que Gasly quedara cuarto en esta quali número 1, pero que Colapinto quedaba a muy poca diferencia igual de Gasly, porque vos fíjate que del cuarto al 15º, que era Colapinto, había ¿cuánto? 2 décimas y pico, 3. O sea, si Colapinto mejoraba una sola décima, se ponía séptimo, octavo. O sea, mirá cuántas posiciones había en una sola décima. Entonces, la Fórmula 1 también tiene esto. Está muy competitiva hoy en día, que en una décima pasás de estar 15 a sumar puntos, ¿sí? Entonces, en esa Fórmula 1 tan competitiva y tan difícil hoy en día, es muy bueno, por no decir impensado y casi milagroso, igual lo que hizo Franco Colapinto clasificando a quali número 2. Cuestión es que los pilotos eliminados de esta quali número 1 fueron Stroll, Ocon, Tsunoda, Sainz y Hülkenberg, ¿sí? Parrafito aparte para Sainz, hace varias carreras ya que no le viene encontrando la vuelta al Williams y yo ya no creo que sea una cuestión mucho de adaptación. Lo ha hecho bastante bien en un inicio de temporada, pero ahora se ha caído para mí bastante. Iniciaba esta quali número 2 con un Colapinto que no era de los primeros en salir en este caso. Los primeros tiempos de referencia en esta quali número 2, Leclerc con unos 1.5.4. Después pasaba Hamilton, que la Ferrari, como digo, pegaron un estironcito, pero no están todavía para competir por la punta, ¿sí? Salían de nuevo acá en esta secuencia, como yo les muestro, Gasly, Colapinto, quedaban menos de 10 minutos. Los pilotos de Alpine todavía no metían tiempo, sí metía tiempo Hadjar, Lawson, que hasta ese momento era primero, y que le ha encontrado un poquito la mano a este Racing Bulls, lo voy a decir también, ahora está funcionando un poquito mejor al menos de lo que hizo en Red Bull, que
Era un desastre. Y acá Colapinto, que ya metía la vuelta, ¿sí? Metía una vuelta, vamos a decir, no muy buena, pero ahora no recuerdo bien, pero por lo que yo tengo entendido, Colapinto sale con neumáticos blandos, pero usados, ¿sí? Porque primero que no tenían brillo y segundo que la performance de esta vuelta no fue muy buena en general, porque después si vos mirás los tiempos, fíjate que Gasly quedaba del tiempo del Lawson inclusive, que era un poco alto, Gasly quedaba a medio segundo casi y Colapinto quedaba a más de un segundo, ¿sí? Siendo muy inferior este tiempo a lo que ya había hecho en quali número uno inclusive. Entonces a mí me daba a entender que salió con neumáticos usados, porque esta vuelta no había sido muy buena, ¿sí? Pasaba Norris, metía 1.44, ya acercándose a lo que había sido la práctica número 3. Después pasaría Leclerc, ¿sí? Colapinto se metía en pits, en boxes, le ponían neumáticos nuevos después. Fíjense que acá estaba a una diferencia de casi un segundo del décimo que encima era Gasly. Y que bueno, ¿sí? Gasly, ya vamos a estar viendo cómo también terminaba, ¿sí? Quedaban menos de 4 minutos. Y como estamos mostrando acá, Colapinto que estaba último en esta sesión de clasificación, sale Colapinto, como les dije también, con neumáticos nuevos y acá otra vez la secuencia, ¿sí? Gasly adelante, Colapinto atrás, Birman que se metía octavo, ¿sí? Pasaba Bortoleto que se metía tercero, lo que están dando Sauber, ¿sí? Y sobre todo con Bortoleto hay que decirlo. La última carrera en Montreal a mí no me gustó nada lo que hizo Bortoleto. De igual manera no me parece que es una eminencia. ¿Cómo lo puedo decir? Para lo que va a ser o lo que es la historia de Brasil en la Fórmula 1, teniendo en cuenta los cracks que han tenido, pero sí que es muy bueno, yo lo respeto, me parece que va brillante, ¿sí? Porque uno mira realmente y dice, bueno, es Sauber, sí, pero ojo, porque a Sauber le han metido bastante más guita, han mejorado muchísimo este auto y recuerden que para el año que viene se apunta con todo, ¿sí? Entonces me parece que ya están armando, no digo una base porque el auto va a ser totalmente distinto, pero no era mucho la realidad lo que estábamos viendo el año pasado entre ese Sauber y esto que estamos viendo ahora con Bortoleto, ¿sí? Que acá se ponía tercero, ¿sí? Y lograba inclusive clasificarse después a quali número 3. Faltaba la vuelta de Gasly, faltaba la vuelta de Colapinto. Gasly, ¿qué pasa? Pasaba sexto, entraba a quali número 3, totalmente impensado también. Colapinto, ¿qué pasaba? Mejoraba el tiempo, pero que no le dio para llegar a quali 3, que bueno, si con este auto y por cómo venía el fin de semana llegaba a quali número 3, yo te digo directamente no hago el video. No lo hacía, porque esto iba a ser eh, algo sacado de un libro, algo, ya no digo impensado, algo totalmente muy loco. Si llegaba Colapinto a quali número 3, ¿sí? Que después en tiempos, bueno, acá sí hubo un poquito más de diferencia. Estamos hablando de unas 4 décimas con respecto a Gasly. Pero ya tanto más no le podés pedir, insisto. El techo máximo de Alpine es Gasly, que se metió medio de casualidad a los tumbos, pero se metió en quali 3, impensado totalmente. Ese es el techo máximo. Y Colapinto quedó, insisto, ya acá a 4 décimas, pero que, bueno, tampoco se le podía pedir mucho más. Si tenés en cuenta por ahí lo de Gasly, vos ahora me podés decir, bueno, pero esperaba entonces una quali 3. Sí, pero pará, hermano, porque venía Colapinto, vamos a ser realistas, casi último en todas las tandas e inclusive lo que había sido la práctica número 3. La cuestión es que, en parte también una lástima, Colapinto cierra su vuelta, no logra clasificarse a quali número 3, lo mismo que Alexander Albon, que si bien mejora el tiempo, tampoco logra meterse a quali 3. Y los eliminados de esta quali 2 entonces fueron Alonso, que venía trayendo muchísimas actualizaciones a Aston Martin, y que Stroll ayer parecía que iba a andar muy bien. Bueno, Stroll para atrás, Alonso lo mejor que pudo, pero quedó afuera igual en este segundo corte. 11, 12 para Albon, 13 Hatchard también afuera, 14 Colapinto afuera y 15 Oliver Birman, ¿sí? También afuera. Quali número 3 con representante de Alpine, con Pierre Gasly, pero con unos McLaren que ya desde entrada nada más. Arrancaba otra vez la quali número 3 y vos mirás la onboard. Yo voy a hacer un día la comparación, en serio se los digo. Voy a hacer la comparación de un Alpine o cualquier auto medio al fondo con respecto a lo que andan los McLaren. Y parecen Scalextric, muchachos. O sea, están en la misma categoría, pero a la vez no parece la misma categoría porque
hay ciertos circuitos o ciertos momentos donde yo miro que estos autos hacen todo bien, ¿sí? Y los pilotos son unos fenómenos, porque ayer me decían, no, que subieran al chico, al rookie, y no, entonces Norris no es muy bueno, Piastri es medio del montón porque tiene un auto de punta, no es tan así tampoco. Norris va a un huevo, Piastri va un fenómeno también, lo vienen demostrando toda la temporada, pero bueno, es que este auto es literal, hoy por hoy, sigue siendo imbatible. Fíjense que en quali número 3 Norris, que ya metía 1.4 bajos, ¿sí? Y voy a decir 1.4 bajos porque esto después inclusive lo terminarían bajando. Leclerc, que se ponía segundo, que no voy a decir que era impensado, pero bueno, era un poquito ese estirón que venía notando, ¿sí? Pero que no le alcanza. No le alcanza indudablemente a Ferrari, ni con Leclerc, y mucho menos con Hamilton para poder pelear mano a mano una clasificación, algo que el año pasado era bastante más redituable, por así decirlo, pelear para Ferrari. Este año no se está dando. Llegaba al final de lo que era esta quali número 3 y quedaba un último intento, voy a decir, que fallido de Verstappen, que no se dio, porque Verstappen, si bien yo creo que no iba a ganar la quali de casualidad, ni de casualidad, pero venía metiendo vueltas, fíjense que estaba una décima o menos de una décima y media detrás de Norris, y que se iba a meter entre los tres al menos, creo yo. Y sale lo que sería una bandera amarilla, ¿sí? Y acá levanta Max, ¿sí? Levanta y queda 3 segundos 4. Obviamente totalmente mentiroso esto. Evidentemente levantó un huevo en el último parcial Max Verstappen, entonces no pudo hacer su último intento, ¿sí? Los que sí pudieron hacer sus últimos intentos fueron el caso de Russell, Leclerc, Norris, que venía bajando su propio tiempo y no solo bajó su propio tiempo, sino que bajó casi 3 décimas lo que había hecho, que ya era impresionante, 1.4 bajos, bueno. Después va el tipo, ya metiendo todo, siendo Norris, y el tipo va y te mete 1.3, 1 minuto 3.9, ¿sí? Baja inclusive la barrera del 1.4, algo que yo especulé al menos en la simulación, dije en todas las condiciones ideales, con un grandísimo auto, con menos nafta y demás, se puede llegar al 1.3 muy altos, dije. Y se terminó dando, ¿sí? En este caso, la simulación me sirvió al menos para poder ver eso, porque muchos especulaban 1.4 y medio, 1.4 por ahí pico. No, no, directamente vino Norris, pulverizó el 1.4 y metió 1 minuto 3.9, lo cual fue muy impresionante el tiempo, hay que decirlo. Y McLaren, un fenómeno, con esos pilotos ni hablar. Gasly que metía un trompazo, ¿sí? En el final de esta sesión. ¿Y por qué medio que lo voy a decir ahí? No a las risas, pero sí que me llamó un poco la atención. Porque si ustedes miran, no fue un trompo 360, ya que le erra, por así vamos a decirlo, ¿sí? Estaba jugadísimo Pierre Gasly, le erra a la salida de la recta principal, ¿sí? Viene con muchísima velocidad, se va contra afuera el compañero de equipo de Franco Colapinto, se va a la leca, ahí le queda todo el auto totalmente ya incontrolable, ¿sí? Encima en la leca y termina siendo el trompo, ¿sí? Lo cual, a ver, es entendible, pero este auto no estaba para Quali 3 y nos dimos cuenta después con el tiempo que hizo, no estaba para Quali 3, fue un milagro lo que pasó con Gasly. Y hasta me voy a animar a decir que un poco también con lo de Colapinto. La cuestión es que Norris termina ganando esta clasificación de muy buena forma, con un tiempo de 1.39, segundo para Leclerc, ¿sí? Con Ferrari, cortando un poco ese 1.2 que venían trayendo McLaren, pero aún así Piastri tercero, muy cerca igual del tiempo que había hecho Leclerc, cuarto para la otra Ferrari de Hamilton, quinto Russell, sexto Lawson, en una buena clasificación. Hoy lo voy a destacar a Liam, muy buena clasificación de Liam, quedando inclusive al menos en esta quali delante de Max Verstappen, ¿sí? Que igual no pudo hacer su último intento, como ya estuvimos viendo. Octavo Bortoleto en una tremenda clasificación, más allá que el Sauber no es el Sauber del año pasado, pero hay que decirlo, Bortoleto igual impresionante hoy. Noveno Antonelli, décimo Pierre Gasly, que no estaba para mí ni de casualidad para quali 1. Décimo cuarto para Franco Colapinto, que su mejor tiempo en esta quali fue de 1 minuto 5.2, ¿sí? A ver, ¿qué me espera para mañana? ¿Sí? Para mañana
con Franco Colapinto, con lo que puede llegar a ser la carrera. Bueno, me espero una carrera que desde el lado de la punta no creo que sea abierta para nada. Para mí Norris, no solo los McLaren, sino Norris este fin de semana con McLaren, están dando demasiado bien. Y para mí obviamente es el candidato, pero number one de acá a la China para poder ganar esta carrera en Austria. Así que yo desde ese lado lo veo muy cerrado en la punta, con el 1 ya fijo. Aunque las carreras se terminan cuando se baja la bandera a cuadros. Y del lado de Alpine y Colapinto, bueno, me espero una carrera que Colapinto va a largar 14º. Que pueden hacer, hay que ver qué hacen en realidad con los neumáticos, pero que no están muy lejos en posiciones de sumar puntos. Lo que pasa que hay que ver el ritmo de carrera, que no era malo lo que vimos ayer. Hoy se cambió bastante un poco lo que fue la secuencia del auto. Lo vi en prácticas número 3 con telemetrías. Por ahí después vamos a hacer otra vez un video de telemetrías para que vean qué pasó entonces y por qué al menos Colapinto pudo mejorar de ayer a hoy. Eso yo me di cuenta en la telemetría. ¿Qué pasó? Pero bueno, el auto igual no es... No me parece, honestamente lo voy a decir, no está para pelear los puntos, inclusive con Gasly. Entonces, lo que quiero decir es que con Gasly va a estar difícil que sumen puntos. Y con Colapinto en teoría tendría que ser aún más difícil. Pero bueno, en las posiciones me indica que Gasly va a largar entre los 10, en condición de puntos al menos. Y que Colapinto por ahí con una muy buena estrategia y gestión de neumáticos le puede terminar de sacar el jugo a las piedras y sumar algún puntito que sería algo, como estamos viendo, milagros con estos autos de Alpine. Amigos, como les digo siempre, de igual manera, si les gustó este video, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador. Nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.